Hoy vamos a continuar con el precongreso del segundo Congreso Virtual Mujeres en Sincronicidad. Estamos muy agradecidas por todo lo que nos han estado escribiendo, por además la gentileza de estar aquí todas estas tardes escuchándonos y por la acogida. Ya estamos cerca de los 2000 inscritos en el Congreso, así que pues estamos muy felices de poder llevar adelante este material a todos y también contar con una audiencia como la que estamos teniendo. Desde luego, el Congreso Mujeres en Sincronicidad está armado, está concebido para que todos conozcamos un poco más de la psicología profunda, la psicología analítica, la filosofía de lo transpersonal y, por supuesto, el manejo de todas estas teorías para nuestro bienestar. Hoy va a estar con nosotras Eduardo Cerviña, de Venezuela. Él es director del Centro de Estudios Herméticos Hermes Trimegisto, que es un centro de estudio simbólico y de conocimiento, enseñanza y conocimiento esotérico que existe desde el 2005. Además, Eduardo está terminando su tesis en psicología analítica y nos ha compartido una excelente presentación acerca de la bruja, el diablo, la sombra y el arquetipo también del chivo expiatorio, que vamos a poder ver el 29 de mayo, perdón, en el Congreso Mujeres en Sincronicidad. Hoy vamos a conversar un poco con él para que lo conozcamos mejor. Aquí ya está llegando el día. A ver, sí, 27-28, el 29 es el día del simbolismo y además de Eduardo va a estar el gran José María Doria hablándonos del cuento y la vida, Laia Orá, también sobre los cuentos y esa etapa infantil, y Rosa Boquera con una hermosa presentación acerca, una clase magistral acerca del ego y cómo pues crecer más allá del ego. También nos va a dirigir Rosa una hermosa presentación. Rosa es coorganizadora de este evento y fundadora de la Asociación Civil Mujeres en Sincronicidad. Eduardo, por favor, cuéntame si has recibido la invitación. Ajá, aquí está la invitación enviada. Y pues, vamos a ver. Es que Instagram siempre se pone, todos los días tenemos que estar probando nuevas estrategias para unirnos. ¿Qué más les quería contar? Bueno, esto es el 29 que vamos a tener estas 4 presentaciones acerca del simbolismo, pero por supuesto, los otros días vamos a estar, hemos tenido un live con Jordi Buffy, porque él está el primer día, el 27 de mayo, junto a Andrea Lucas, José Delgado González y Antonio Polito, en el mapa de la psique. Aquí ya está Eduardo. Y el 28 estaremos trabajando con herramientas terapéuticas. Entonces, bienvenido Eduardo. Hola, Landa, ¿cómo estás tú? Gracias Muy por la bien, muy invitación. feliz. Como siempre, encantado de compartir contigo un ratico. Estaba aquí recapitulando nuestro cronograma. La inauguración será el 26. El mapa de la psique será el día 27, el de herramientas terapéuticas el 28 de mayo, el de simbolismo donde estás tú el 29 y la clausura con Maximiliano Peralta de la Fundación Jung Córdoba, con quien vamos a conversar mañana sábado. Y bueno, una clase magistral en vivo. Yo estoy súper emocionada con este programa. Y estoy muy Genial. agradecida que estés aquí, Eduardo, porque te admiro y te aprecio muchísimo. Igual yo. Eres mi, Y ami- por eres mi, cierto, eres mi amiga escritora publicada. mi profesor, bueno, que está entonces abriéndose a unas nuevas aventuras. Esperemos que tengas éxito en todos los emprendimientos que estás abriendo, Eduardo. Gracias. Cuéntanos, Eduardo, tú en la conferencia sin muchos spoilers, pero para invitar a las compañeras y compañeros a ver tu conferencia, bueno, yo tuve el placer de entrevistarte, que hablamos sobre La Bruja, esta fabulosa película de Edgerton, Robert Edgerton, algo así. Egerton. Eggers, Eggers, como Eggers. Eggers, Ujú. como huevos. Cuéntanos, ¿es parte de un trabajo, de una tesis de grado que estás haciendo? Sí. Bueno.
¿Qué pasa? Cuando me toca preparar a mí mi proyecto de investigación, mi tesina, quería hablar sobre el tema. Primero había querido hablar sobre el tarot, porque bueno, Mm, es mi medio, es mi mayor medio de comunicación simbólica, de expresión simbólica. De allí dije, fui buscando ideas y a mí el trabajo de Eggers como cineasta me gustó mucho La Bruja, Faro, Nosferatu, que también es de él, ujú, Buñuel, El Hombre del Norte, o sea, su obra cinematográfica me parece interesante, me parece una propuesta muy interesante, muy llena de simbolismo. ujú, ujú. Entonces dije, ¿por qué no solamente hablar del arcano del diablo, sino también de la imagen de la bruja dentro del proceso de chivo expiatorio, Ujú, ujú. del chivo expiatorio, la proyección que tenemos sobre la imagen, porque, bueno, vivimos en un mundo simbólico, Sobre eso vivimos vamos a hablar un poquito. construido desde símbolos, y bueno, construido desde símbolos, al final interpretamos y los reinterpretamos de la manera que nosotros queremos. Sí. Y esa es tu tesina para, perdón. Para el curso de posgrado de un centro de estudios junguianos que está en Córdoba. Que en estos días he visto también que han cumplido 7 años un grupo de estudios también. Sí, mis queridas, amadas y adoradas y nunca bien ponderadas Mandocas con Jung, que es el grupo de estudios junguianos de aquí, de la ciudad de Maracaibo. Enhorabuena, porque mientras más proliferen estos centros de estudios serios con personas que están entrenadas y capacitadas, pues mejor, ¿no? Sí, claro. Ahí tengo 7 años tratando de entender a Jung. Eh, ¿Lo entiendes? No. ¿Sientes que lo entiendes? Tampoco. ¿Crees que lo entiendes? Mucho menos. Pero bueno, ya lo único que he entendido es que no lo entiendo, entonces por ahí van bien las cosas. Sí, porque es que, claro, es muy interesante estos tiempos en donde tenemos tanta información a mano y que puede ¿Mm? ser una información que nos sirva para el bienestar, para crecer mejor, pero también lo conversábamos también en torno al tarot y en torno al concepto de arquetipos, también la proliferación de información se banaliza, ¿no? Y empezamos a tomar malos conceptos, empezamos a creer que Jung es prácticamente un gurú de la autoayuda y realmente nos estamos perdiendo un verdadero proceso de crecimiento interno. ¿No? Y empezamos a mezclar términos, conceptos que no son. Y eso es una de las cosas que yo me he tratado dentro de mis formaciones de hacer entender a los alumnos. Ujú, El hecho de que tarot, arcano, no es sinónimo de arquetipo. ujú. Sí, yo también me la paso evangelizando sobre esto. O sea, no es sinónimo de arquetipo y lo vemos en una proliferación lastimosamente en redes, que entonces sale el tarotista y te dice porque el arquetipo del mago, el arquetipo de no sé qué cuestión, saca tu arquetipo del día. Ya va. Un concepto mucho más complejo, mucho más difícil de digerir, de masticar, de entender y procesar. Muy Porque, amplio. porque al final del día el concepto de tarot o el concepto de arcano está más cercano al símbolo, está mucho más cercano al símbolo que al arquetipo. Y de eso se trata entender la realidad simbólica. La realidad simbólica, bueno, es todo lo que nos circunda, es la mediación entre lo inconsciente y lo consciente, lo conocido y lo desconocido, o sea, nos comunicamos a través de símbolos. Uh-huh. Pues es muy bonito, ¿no? Decir que tanto el alfabeto como los tatuajes que tienes en el brazo son expresiones profundas de lo real. Ya me estoy poniendo psicoanalítica. ¿Bebiste café? Y bueno, este día vamos a estar hablando de los cuentos, vamos a estar hablando contigo de películas, vamos a estar hablando de una meditación, o sea, cómo nosotros conectamos a partir de lenguajes
con estos conocimientos que pueden ser incluso transpersonales. Exacto. Sí, y que también está el proceso de que cuando mucha gente piensa, cuando tú dices símbolo, la gente se queda en el concepto visual del símbolo. Piensa que símbolo igual a una imagen visual, una imagen Ujú, pictórica. Y tenemos que entender que el símbolo va mucho más allá. ujú. O sea, Mm, el Bueno, el tema. símbolo va a ser expresado desde el habla, desde el sonido, desde la imagen, y tenemos que estar claros en eso. Vivimos rodeados de símbolos. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hablar del amor de madre o de la presencia de la madre, nos sirve tanto ¿sabes? Esa imagen que tenemos de la madre, que puede ser nuestra madre biológica o no, la Virgen María, o también la emperatriz del tarot, o ¿Sí? también una bruja, ¿no? Exacto. Y va a ir, ¿por qué? Porque arquetipo, cuando nos vamos a quizás a un acercamiento a lo que es el arquetipo, es muy amplio y se convierte en una imagen, en una estructura, en una preestructura tan amplia que es inacabable la forma como la vas a llenar. Entonces Ujú. vas a hablar del arquetipo materno y vas a tener la madre nodriza, la madre celestial, la madre devoradora, la madre bruja, la madre emperatriz, la madre de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Entonces vas a tener que, que tener claro que lo que tú reflejas dentro de la madre es tu proceso, tu complejo, Ujú. proyectado desde una imagen, desde un símbolo. Ahora, no necesariamente eso es el arquetipo de la madre, o no Exacto. es el arquetipo de la madre. Va a ser los símbolos que construyen el arquetipo de la madre. Y acabas de decir, bueno, sin entrar en términos muy técnicos, hemos hablado de complejo, ¿Sí? proyección, constelización, ¿m? Por lo que cada uno, incluso en una misma tirada de tarot, puede significar algo distinto, ¿no? A pesar de que uno encuentra un manualito, como en todo, es convencional el símbolo para convertirse en un lenguaje que varios podamos utilizar. Entonces yo encuentro un manual donde la emperatriz del tarot me significa esto, pero en un contexto en particular, en un contexto sincrónico particular además, ese significante emperatriz nos va a hablar de distintos aspectos de lo Claro, materno. claro, y no necesariamente de lo materno, que ahí es donde Y se empieza la puede historia. expandir hacia otras Porque cosas, puedes exacto. expandir, porque de pronto no, es que, y es algo muy determinista, y en el mundo mental, en nuestra estructura mental, tú no puedes ser determinista, ¿no? Y eso es uno de los limitantes que le termina, si escuchas un ruido raro, es que el perro está roncando. Él ronca. Gracias que fue temprano allá, gracias por haber venido a No, no, esta no, no. hora. Él ronca todo el tiempo, hasta cuando está despierto. Este, y es interesante porque uno de los, uno de los grandes hits, de los grandes temas, Huguito, paz y prosperidad. Este, 33. 93, Huguito. ¿Qué es lo que sucede? Caemos en en esa necesidad de delimitar imágenes. Entonces, quizás es para mayor entendimiento de la psique, quizás para tener control sobre la imagen. Entonces, Ujú, te dice Pepe, un día te dice, es que la emperatriz es tal cosa y no puede salir de allí. Y ahí es ujú, donde empieza el dilema. Para la psique, o cuando te vas, cuando tratas de hacer un pequeño giro de tuerca, ¿verdad? Te das cuenta que no delimita allí, porque si yo te digo emperatriz igual amante,
Ujú, Estoy saliéndome del régimen materno. ujú, Y también la emperatriz puede ser un amante. claro. Emperatriz igual a posesión, y estoy hablando de lo, estoy expandiendo el símbolo. ¿Por qué? Porque eso es lo Ujú, interesante de lo simbólico. Lo ujú. simbólico es muy amplio y casi inagotable. O sea, un símbolo puede ser hasta que de pronto, bueno, el símbolo muere, porque los símbolos mueren, pero pueden ser interpretados, reinterpretados, sobreinterpretados una y otra vez, hasta que llegue a tener un fin. Y sobre todo también vinculado con el contexto cultural y la actualización, ¿no? De ¿Mm? pronto tú ves a una emperatriz con una corona de 12 estrellas y eso no simboliza nada para ti. Pero puedes ver a Angela Merkel o a la reina Isabel fallecida y toma otro cariz. Exacto. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí es donde tú proyectas el símbolo. Ujú. O a tu mamá, o a tu abuela, la foto de tu abuela. Entonces ella era mi emperatriz, o era mi Ujú. sacerdotisa, o era mi estrella, o Exactamente. era esta o esta. Que Lo ese es mismo que otro pasa. continuo interesante vinculado con lo que tú trajiste al Congreso, ¿no? Porque la bruja también es una imagen de la madre, es una imagen de lo femenino. Y en el tarot pocas personas creen, bueno, que pronto, de pronto que sería la estrella, que tiene que ver la bruja con la estrella. ¿Mm? Mucho, Muchísimo. Y esa es la apertura del símbolo, ¿no? mucho en verdad, pero ajá. Pero volvemos al punto de la reevaluación simbólica, o sea, o de la delimitación simbólica. No te enfrascas en que el símbolo solamente, o el arcano, o la imagen, solamente puede ser esto. Y quizás desde un factor visual, puede ser esto, puede ser aquello, puede ser muchas cosas. Ujú. ¿Cómo es que le dicen los junguianos cuando a la amplificación, ¿no? Amplificación. También. Ajá, una estructura de amplificación. ¿Qué haces? Sí. Toma, imagen y la amplificas. Exacto. Entonces nosotros podemos coger una foto de Hécate, Ujú. una imagen de Hécate, la película de la bruja y podemos coger, no, por no decir un arcano del tarot, podemos decir la luna o podemos decir Plutón en astrología, lo que sea, ¿no? Y podemos seguir amplificando, incluso llevándolo a alguna canción de rock y todo, ¿no? Y puedes ir amplificando, y eso es lo interesante del símbolo. El símbolo se puede ir amplificando y amplificando y amplificando y amplificando, y cuando te das cuenta, es una imagen, es un conjunto de imágenes casi inagotable. Ujú. Sí, sí, y lo otro bonito, que además el tarot, porque, bueno, yo soy apasionada de la imagen, ¿no? Yo fui museóloga y una de las cosas más bonitas de enseñar tarot es decirles a los estudiantes, vayan a museos, vayan a Exacto. museos a ver cómo amplificas la carta y el sentido de la carta en un museo. Yo hago eso mucho con Que mis tú eres estudiantes, pintor. como pintor y como freak del arte. Sí, yo soy medio freak en ese sentido. Yo O también. freak, o freak de lo simbólico. Ñoñoterista, como digo. Tú eres un ñoñoterista, nervotérico. Este, yo los llevo al centro de la ciudad, que hay muchas estatuas. Ujú, Maracaibo, ujú. en el casco central, Mm, tiene mucha imagen grecolatina. Y yo los pongo a sacar cartas y les digo, ven esa estatua que está allá, trabajenla con un arcano, a ver qué ven. exactamente. Saquen sus arcanos y vean a ver dónde proyectan ese arcano. Y de pronto ven este tipo que está acá, trabajen. Ven esta tumba que está acá, vamos a ver cómo la amplificamos. Y así les hago un recorrido por todo el casco central para que se sientan forzados a amplificar, a salir de la caja que es la carta. El problema está Ujú, en que la carta se vuelve con el tiempo una caja. ujú, ujú, Me quedo atrapado en la imagen, soy raptado por la imagen. ujú. Y en el momento que soy raptado por la imagen,
no creo más allá en lo que hay en la imagen. Y eso en el tarot, en el arte, en lo que tú quieras. O sea, Sí, para allá la, quiero ir. ¿Para qué te sirve a ti amplificar la imagen? ¿Para qué te sirve a ti mantener vivo el símbolo? Esa sería la pregunta. exacto, porque es que si tú no puedes amplificar la imagen, si tú no le das exactamente el paseo frente a la Chinita y Santa Bárbara, ahí mismo, Vito, los pongo a ver a San Juan de Dios a como media hora, a pleno sol para que el cerebro se les recaliente. ¿Qué es lo que pasa, Yolandita? Es que si tú no puedes amplificar la imagen, primero vas a tener un problema de percepción, vas a tener un sesgo de percepción, vas a tener una percepción sesgada de una realidad. Ya ahí, si tú eres una lista de símbolos, porque bueno, si tú eres el señor José o la señora María, que no le interesa nada amplificar símbolos, el señor José es pediatra, va todos los días y sabe que una cardiopatía se trata así, 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 y no le interesa amplificar el símbolo, y la señora María es, no sé, contadora, El Excel, exacto. El Excel funciona así. y le funciona, pero si tú eres un analista de símbolos, tú no te puedes sesgar. ¿Por qué? Porque, y eso es lo importante de la amplificación, que no solamente te quedas en tu mirada, te vas a la mirada del otro, vas a hacer un proceso real de otredad. ¿Por qué? Porque no te quedas en ti, vas al otro, vas a lo que el artista quiso decir, vas a lo que el lenguaje quiso decir, o el escritor, o el analista, o el que pintó la obra, o el que esculpió la estatua. Y más allá de eso, si sigues amplificando el símbolo y, y fuerzas la amplificación del símbolo, vas a entender no solamente al otro, sino que por un proceso simple de reciprocidad cognitiva, vas a empezar a entenderte a ti. Eso es lo enriquecedor, ¿no? Muchas veces no entendemos al otro porque simplemente no usamos los mismos símbolos, aunque usemos el mismo idioma, el mismo lenguaje. ¿Mm? Y Entonces, no hacemos ese ejercicio de reciprocidad. entonces, claro, mientras más expandas el símbolo, más vas a entender al otro. Y Claro, por ende, tendrás una nueva comprensión de ti. exacto. Claro, hay gente que no le interesa entender al otro. Pues, o sea, hay gente que simplemente dice, ¿para qué yo voy a entender al otro si el otro no está haciendo el ejercicio de entenderme a mí? Eso es, Ujú, pero eso no es un análisis simbólico. ujú. Ahí, ahí no hay una expansión o un sobreentendimiento del símbolo, un entendimiento total del símbolo. Y como te digo, eso es, y va, y se, y se enfrasca y se entiende en aquellos que tenemos un interés por el lenguaje simbólico, que no son todos. Y el hecho de que no sean todos tampoco está mal, Claro. es válido. O sea, yo he conocido personas que de pronto, mira, me quedo mal pegado viendo una obra. Por ejemplo, ayer fui a una exposición de fotografía, porque me gusta ir a exposiciones. Ujú. Y estaba un tipo así. Yo lo conozco, yo le digo, ¿qué fue? Digo, así como nos llamamos acá en Maracaibo. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Cómo estáis? Digo. Y en eso vino y dijo, ¿ves lo fálico de la obra? Y era una duna. Bueno, Y yo me pongo a ver la obra, tratando de ver lo fálico de la obra. tratando, exacto, de entrar en el símbolo, en el proceso simbólico de él. Uh-huh. Su percepción de la obra se había quedado puesta en el símbolo de un palito que sobresalía en la foto. Ah, vale. Y yo, y mi percepción se había quedado en la duna.
es la misma imagen, pero su comprensión del símbolo que proyecta la imagen fue una, y la mía fue una duna. Eso es súper fuerte cuando estás haciendo el ejercicio de análisis de cuentos o análisis de mitos. Que por ejemplo te contaba, ¿no? Que estoy escribiendo el último capítulo y me sale un símbolo que no me esperaba que me saliera porque pero en el mito de Eros y Psique, sí que está Ujú, haciendo múltiples tareas y todo esto. Ajá, pero ¿qué pasa con Eros? ¿Qué pasa en ti cuando te detienes a mirar lo que no has visto antes? ¿No? ujú, Este proceso también de entender, de ir más allá de ti mismo y decir, yo estoy acostumbrada a leerlo así, déjame forzar a leer este detalle. ¿Qué pasó con esta hermana? ¿Qué pasó con Eros mientras no aparece Eros? Eros nos dice algo. ujú. Entonces, es una nueva comprensión del cuento, pero también de, como tú con tu amigo, dónde ponemos la mirada y por qué. Exacto, porque tú puedes ver a Eros y Psique desde la visión de Afrodita, cómo se sentiría Exacto. Afrodita al ser comparada, y que de paso su hijo está enamorado de una mortal. Como también puedes ver a Psique desde la iniciación psíquica de Psique, o desde la Totalmente. iniciación psíquica de Eros, De porque Eros Eros. también, si bien es cierto, no aparece prácticamente durante los trabajos de Psique, tú puedes, y Pero ahí es algo donde, está pasando. claro, en el silencio también pasa, hay un suceder. Que mira lo que dice Hugo, es que la comprensión de cada quien está relacionada con la necesidad psíquica de cada quien. Sí, a lo mejor Hasta que yo no siento la curiosidad por Eros, no tengo la necesidad de ir allá. ujú, sí, como otra vez volvemos al ejemplo de la foto. Su necesidad psíquica, su proyección de la psique, su falta, si nos vamos a un término muy lacaniano, este, estaba proyectada en el falo, Ujú. la mía no. Y, pero es un ejemplo muy bonito para pensar, porque si bien decíamos, quienes no trabajamos con los lenguajes simbólicos no tenemos por qué pasar por esto, pero fíjate que a cualquiera nos puede pasar. Ujú, Con un cuento, con una serie, con una telenovela, con un cuadro, con una foto, con un exacto. chisme. Y como, es que al fin y al cabo, como entes pensantes, que eso es algo importante tenerlo claro, somos entes pensantes, somos entes simbólicos. O Sí, sea, agentes simbólicos que expresamos también un psiquismo, una emocionalidad a partir del símbolo. ujú. Entonces, caemos en ese. Ah, mira, ya está escribiendo Nela, 93. Sí, oye, oye. 93 Nela. Fíjate lo que dice, a veces el enganche sucede de forma inconsciente, la persona no comprende por qué esa imagen le atrae. Y allí es donde nos quedamos friqueados, ¿no? Entonces, claro, y a veces ni siquiera yo comprendo por qué la imagen me atrae, o por qué esta persona me atrae, o por qué esta serie me atrae. Yo tengo siempre un ejemplo, y porque es muy personal. Tú sabes esta película con Hugh Jackman, que es de un robot, que es un robot que boxea. Ujú, ujú. Yo tenía un pegue con esa película que es X, una película Así. X. Y era una vaina que yo veía esa película y me enganchaba de una manera que yo mismo no entendía. Claro, después de ir dentro del proceso terapéutico, uno piensa y empieza a meterle cabeza porque no lo entendía. Y claro, es una película de acción, pero es una película de reconciliación con lo paterno. Toda la vida yo tengo Mm, lo paterno. Y por ahí hacía un clic. Por ahí me disparaba un gatillo simbólico que era como, necesito consumir esto. qué bonito, qué fuerte, Entonces, porque además lo paterno desde ahí. muy cotidiano, ¿no? Y es una película Un que a lo mejor blockbuster. tú dices, tú la ves y tú dices, es una película de acción familiar. Ujú, ujú.
que ni siquiera es buena. Que ni Y siquiera es una buena. pasaría lo contrario. Y pasaría lo contrario. Esa película es muy intelectualosa. ¿Por qué te Ujú. va a gustar? ¿Qué sientes tú al verla? ¿No? Y claro, ahí caemos en el proceso intelectual de la intelectualización. Como yo no sé quién me dijo en estos días que gran parte de las personas usan la intelectualidad como un mecanismo de defensa, porque la mayoría no entienden el 30% de lo que leen. Pero bueno, eso es otro chiste. Este, pero es interesante ver o no quedarse solamente en los procesos intelectuales, sino también en el proceso del símbolo cotidiano. Que el símbolo atraviesa todas las funciones. Porque lo que sabemos de que el intelectual tiene alta la función intelectual, tiene baja la función emocional. Claro. Pero el símbolo atraviesa ambas. ¿Mm? Hoy escuchaba un podcast. Yo mientras en las mañanas me pongo a escuchar cosas en YouTube y estaba escuchando el podcast de un primo que es sobre arte. Y, y entrevistó a un chef. Y dije, cónchale, cómo el lenguaje simbólico, hasta por la comida, hasta por el olor, genera repercusión psíquica. Ujú. Estaba el chef ahí contando que la gente lloraba cuando comía su comida. Y a él al comienzo le preocupaba porque la gente lloraba cuando comía su comida. Y era porque, claro, estaba afuera, detonaba emociones y la gente decía, me mueve hacia una imagen. ¿Y cuál es la imagen? La infancia. Entonces, ahí había un proceso dentro de la psique, se movían esas dinámicas psíquicas que terminaban haciéndote llorar por la comida. Wow, qué fuerte. Entonces, Mira que empezamos hablando de la emperatriz. sí, ya vamos por la comida. Desde que terminemos estamos hablando de por qué Darth Vader estrangulaba a hombres. Yo te tenía una pregunta sobre Goyo Satoru, pero bueno, me la guardaré. También podemos hablar sobre Goyo Satoru. Goyo Satoru es muy simbólico. Porque todos estamos enamorados de Goyo Satoru sería una pregunta existencial. Y todos amamos a Goyo Satoru, o sea, Goyo es perfecto. Todo el mundo Ujú. preguntando ahorita buscando media gente que escuche esto va a googlear por quién es Goyo Satoru y ¿sabes lo que va a pasar? Que todos se van a enamorar de Goyo. Este, Por ahí nos mandan corazoncitos, así que alguien sabe de qué estamos hablando. exacto. Este, y sí, pues, o sea, y vamos a traer, entonces, sin spoiler, pero vamos a traer dos símbolos que son muy potentes y después la decepción, dice Ángela. Yo todavía no, Ayela, lo siento. Yo todavía Yo no, conquista. yo tengo fe de que ella lo va a resucitar. Este, Ah, no, mira. Mira, cómo no amarlo, dice Gaby Positiva. Ah, bueno, estamos en buena compañía entonces. dos símbolos que para mí dentro de los simbólicos es importante. ¿Por qué? Porque son dos símbolos muy recurrentes, sobre todo en nuestra imaginería judeocristiana, Ujú, que son el diablo ujú. y la bruja. O sea, vamos a damos cuenta que el símbolo del diablo está presente todo el tiempo, ya sea desde el terror. El diablo, pues, te lo venden como terror. Y ojo, no soy satanista, ni luciferianista, ni siquiera creo mucho en el diablo, aunque el Ujú. diablo se debe creer en mí. Este, Eso es lo importante. este, y dentro de Y, todo el lenguaje, pues, pero está muy presente en el símbolo. Tanto así que y cuando... también la búsqueda de conocimiento, porque entonces es el thriller. Ujú, Dentro de la película de terror hay un thriller, ujú, que también es un simbolismo del diablo en nuestra sociedad, en nuestra cultura, de ligar al conocimiento,
vender tu alma por conocimiento, por saber qué es lo que va a suceder y quién está detrás de todo esto. Claro, porque ¿qué es lo que mueve a Fausto? Si nos vamos a Goethe o a Goethe, como te guste pronunciarlo, ¿qué es lo que nos mueve ahí? ¿Qué es lo que mueve al doctor Fausto? El conocimiento, Exactamente. el saber. Ujú. No necesariamente conocer, saber. O sea, siempre vamos a tener que en estas cuentos, en estos mitos, mueven dos cosas, el saber y el poder. O sea, el diablo te mueve a ti, te moviliza a ti, es de dos factores. Uno, el saber, el querer saber, no conocer. Conocimiento es sentarme a leer las mil y una noches y leérmelas y lo conozco. El saber, el entender, el por qué está pasando esto en mi vida. Ujú. Y el segundo es el poder de poseer. Eh, sí, si lo juntamos es como la gran búsqueda de la modernidad, que dice Nell, el poder que es el conocimiento, un poder. ¿Sí? Bueno, Eduardo, vamos a invitar que el 29 de mayo pueden unirse. He dejado fijado allí, aunque hay que entrar al enlace que es congreso.mujeresensincronicidad.com. Tenemos 5 días de entrevistas y clases magistrales y una de ellas, el 29, va a ser la de Eduardo Cerviño, que es sobre el arquetipo de la bruja, del chivo expiatorio, todo este continuum simbólico que se arma alrededor de la película de Robert Eggers y que por supuesto expande en su análisis. Edu, invítanos tú, Edu, en tus palabras. Bueno, no se lo vayan a perder, por favor y gracias. Hay ponentes mucho mejores que yo, así que pueden verlos ahí. Y bueno, si tienen tiempo, me pueden ver a mí también discernir y hablar peperas, como digo yo, sobre el tema de la bruja, el diablo, el chivo expiatorio y muchas cositas más. Y por supuesto el tema de la sombra en la familia, que fue lo que me impulsó a hacer esta investigación. No se lo pierdan, sigan a Mujeres en Sincronicidad, por favor. Es arroba Mujeres en Sincronicidad, si me lo recuerdo, en Instagram. Sí. Y ahí van a estar enterándose de todas las cosas interesantes que hace mi querida Holanda para dar a conocer y dar a entender el fantabuloso mundo de la psicología analítica y lo simbólico. Gracias, Edu, y pues súper agradecidas por tu compañía, por tu apertura y seguramente vamos a tener muchísimo feedback acerca del tema que has tratado, porque el tema de la sombra es un tema muy, muy interesante, es un tema que nos atañe a todos y que cuando alguien lo toca, vamos todos atrás a decir, ah, yo quería hablar de esto. Así que vamos a ver qué sale allí. Pues muchas Así, gracias por la compañía. gracias a ti. Y bueno, se me cuidan, pórtense bien, tomen mucho café y sean felices. Feliz día, un abrazo. Bye Adiós. bye.